Gloria al Señor, aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Los amigos que nos visitan por primera o segunda vez, también les damos una cordial bienvenida. Saludo a todos los hermanos y amigos que están participando del culto a través de nuestro canal Refugio para el Alma TV. Aleluya. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3. Aleluya. Capítulo 3 del libro de los Proverbios. Cristo vive para siempre. Aleluya. Vamos a tomar un pasaje muy conocido por nosotros. A partir del verso 5 dice la palabra del Señor lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, continuamos delante de tu bendita presencia, adorándote, Señor, exaltando tu grandeza, dándote la honra, la gloria y el reconocimiento que solo a ti pertenecen, Señor. Te damos mil gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes de una vez más poder reunirnos aquí en tu casa para honrar y glorificar tu santo nombre y también para recibir el consejo de tu bendita palabra. Abrimos nuestros corazones, Señor. Tú los conoces, tú conoces cada vida. Padre, háblanos a través de tu bendita palabra. Unge nuestros oídos, abre nuestro entendimiento y permítenos, Señor, con humildad, con mansedumbre y fe, recibir tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Padre, rindo mi vida a tus pies. Te suplico que me des la gracia, la sabiduría y la unción suficientes para predicar tu palabra. Pon en mis labios el mensaje que tú consideres necesario para la bendición, la edificación y la exhortación de tu pueblo. Salva las almas, sana a los enfermos, liberta a los oprimidos por el diablo, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Padre, en esta hora hacemos uso del poder y de la autoridad que nos has entregado a través de tu bendita palabra. Y en el nombre glorioso de Jesucristo, atamos, reprendemos y sometemos a los poderes antagónicos de las tinieblas que se hayan levantado o pretendan levantarse en contra de esta iglesia. Desbaratamos toda maquinación satánica en el nombre glorioso de Jesucristo y confesamos victoria. Declaramos que hay victoria en la sangre preciosa de Jesucristo. Amén. Aleluya. Tomen asiento, amados hermanos. Aleluya. Dios me ha regalado un tema para compartirles en esta tarde que tiene como título: quienes se apoyan en su propia prudencia van a terminar en el fracaso. Amén. Quienes se apoyan en su propia prudencia van a terminar en el fracaso. Aleluya. Y es que el ser humano tiene esa mala costumbre de apoyarse en su propia prudencia, de confiar demasiado en sus capacidades, sus habilidades,
sus conocimientos, y el enemigo que conoce también al ser humano. Él no conoce nuestros corazones, pero en general él conoce al hombre. El diablo, que el Señor lo reprenda, él conoce al ser humano. Él lleva más de 6.000 años. También, hermano, entre los hombres no le vemos, pero él anda por ahí merodeando, dice la Biblia, desde el huerto del Edén. Él comenzó. Es decir, inmediatamente Dios creó al hombre y determinó, porque fue el propósito de Dios, crear un pueblo para sí, un pueblo que le alabara, un pueblo que le adorara. El enemigo se levantó con el propósito de estropear el propósito de Dios. Y entonces por eso lo vemos allí en el huerto del Edén, engañando a la primera pareja, sacándolos del propósito de Dios. Podríamos decir que en el caso de Eva, ella se apoyó en su propia prudencia. Ella no tuvo en cuenta lo que Dios ya les había dicho, que era la palabra de Dios. Amén. Cuando Dios les dice: de todo árbol del huerto podrán comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieren ciertamente morirán. Esa era la palabra de Dios. Amén. Como igual al día de hoy hay cosas que Dios nos dice a usted y a mí: de esto usted no puede tomar, de esto, en esto no se puede involucrar, con esto no se puede relacionar, porque si lo hace va a morir. Pablo en su carta a los romanos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Eso lo sabe todo cristiano. Todo cristiano que ha meditado en la palabra, que se ha sentado a escuchar la palabra, sabe que la Biblia enseña claramente, hermano: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse de las cosas de la carne produce muerte. Y no está hablando de muerte física como tal, muerte espiritual, amado hermano. Hay que aprender a mirar y a interpretar cada texto de acuerdo a su contexto. En este caso no está hablando de la muerte física, porque todos los seres humanos está escrito que morimos, pero él está hablando de esa muerte espiritual. Recuerde, hay muerte física y hay muerte espiritual. El buen cristiano, el creyente fiel, no va a experimentar la muerte espiritual, no. Esa es para los impíos, esa es para los que se apartan de Dios. El buen cristiano experimenta es la vida. Usted y yo ya tenemos la vida eterna. Lo que tenemos que hacer es permanecer en ella, mantenernos en ella. El Señor Jesucristo dice: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Pero ya la tenemos. Usted y yo tenemos vida eterna. Usted y yo tenemos salvación, pero hay que retenerla, hay que conservarla. Aleluya. Entonces Pablo dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. Y no solamente, hermano, muerte espiritual. A eso hay que sumarle ruina, dolor, miseria, desgracia, vergüenzas, control demoníaco. Quienes en algún momento, habiendo sido cristianos, han tomado la mala decisión de ocuparse de las cosas de la carne, hermano, no les ha ido bien, les ha ido mal. No es que, permítame utilizar acá un poco el léxico común, no es que estuvieron muy de malas, no, es que usted y yo conocemos la palabra. Cualquier creyente que tome la decisión de ocuparse de las cosas de la carne, no le va a ir bien, hermano.
le va a ir mal. Eso le va a traer muerte, le va a producir dolor, desgracias, cosas que va a tener que lamentar. Dios dice, le dijo a su pueblo de Judá a través del profeta Jeremías: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues cuán malo y amargo, óigase bien, sabe pues cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Sabe pues cuán malo y amargo es, malo y amargo, amado hermano, dejar a Dios, permitir que el temor de Dios falte en el corazón, porque es que el temor de Dios llegue a faltar en el corazón de un creyente. ¿Sabe por qué eso pasa? Porque el creyente lo permitió. Es por eso. Yo no me levanto una mañana sin temor de Dios. Ayer tenía temor de Dios y hoy me levanté, hermano, no sé qué me pasó, se me fue el temor de Dios. Eso no pasa. Es el creyente el que con sus actitudes necias e irresponsables hace que el temor de Dios se vaya de su corazón. Y entonces ya comienza a apoyarse en su propia prudencia. No, esto lo manejo yo, hermano, no. Algunos dicen, tranquilo, hermano, yo sé hasta dónde puedo llegar. Eso es confiar en su propia prudencia. Es eso. Cuando alguien cristiano, de pronto Dios usa a un hermano, una hermana, la esposa, el esposo, etcétera, para exhortarle, y la respuesta es: tranquilo, yo sé hasta dónde puedo llegar. Está pasando por encima de lo que dice la palabra en este texto que hemos tomado. Se está apoyando en su propia prudencia. Y es fatal, amado hermano. Cuando uno se apoya en su propia prudencia, pues hermano, se va a pegar sus estrelladas también. Y posiblemente, en algunos casos, y ha pasado desafortunadamente, a muchos el apoyarse en su propia prudencia, hermano, eso los ha conducido al fracaso, al descarrío, que nunca va a producir bendición. Jamás un descarrío va a traer bendición, amado hermano. Jamás. Hay quienes se han descarriado, han regresado al tiempo, pero les ha costado mucho levantarse. Amén. Hermano, es que mire, hagamos el ejercicio. Algunos de nosotros, por la gracia de Dios, nunca nos hemos descarriado, por la grande misericordia del Señor. Y sin embargo, hermano, hay luchas y hay ataques de las tinieblas, y el enemigo ataca de una manera, de otra. Yo me pregunto, ¿cómo será entonces la situación de un descarriado? No es fácil, amado hermano. No es fácil. Para un descarriado es muy difícil volver a levantarse. Porque permítame ilustrárselo de esta manera. Es como cuando una persona va corriendo a todo lo que su cuerpo le da, a la mayor capacidad, y de pronto tropieza y cae. Claro, al ir demasiado rápido, la caída es fuerte. Su cuerpo, hermano, sufre, sus rodillas van a recibir golpes muy fuertes, etcétera. Seguramente la persona se va a levantar otra vez, pero pregunto, ¿va a poder seguir corriendo con la misma libertad que venía? No, porque su cuerpo sufrió lesiones, un esguince de tobillo. Si alguien ha tenido la experiencia, hermano, de sufrir un esguince de tobillo, hermano, sabe lo que es eso, hermano. Usted va a apoyar el pie y ya no puede.
Ya le toca esperar un tiempo a que su cuerpo vuelva nuevamente. Y eso que a veces a algunos le quedan secuelas, hermano, casi que por el resto de la vida. ¿De qué? De una caída. No todas las caídas son iguales, pero hay caídas que dejan secuelas muy fuertes. Hermano, un descarrío es algo similar. Por eso la importancia de que si usted por la gracia de Dios se mantiene hasta aquí, se ha mantenido fiel, hermano, permanezca en esa condición. Hermano, tal vez usted ni se imagina la cantidad de dolores de cabeza y de problemas que nos ahorramos. Es mucho mejor luchar cada día por mantenernos fieles al Señor. Amén. Que irse al mundo. Algunos dicen, hermano, es que yo quería experimentar, saber qué se sabe. Ay, hermano, es mejor que no sepa. Hay cosas que es mejor no saber, hermano. Yo quería saber qué se sabe. Probar esto, probar aquello. Pues bueno, los que ya probaron saben a qué sabe. Que es malo y amargo. Amén. Tal vez podríamos conjeturar un poco, podríamos decir, quizá eso fue lo que quiso experimentar David. Yo quise saber, hermano, a qué sabía. Es que vi a esa mujer tan hermosa. Y sí, en efecto, la tomó y se acostó con ella. Hermano, pero qué precio tan alto tuvo que pagar David, hermano. David se restauró. Él se humilló de todo corazón, se arrepintió de todo corazón. Dios le perdonó. Y yo veo a David terminando su carrera en victoria, hermano, pero el precio que tuvo que pagar David. Se calcula que David tenía unos 50 años cuando cayó en adulterio con Betsabé y él murió a los 70 años. Es decir, vivió 20 años más. Hermano, para mí, a David no le alcanzaron esos 20 años para arrepentirse, hermano, de la locura que cometió. Es que tuvo que enterrar a varios de sus hijos y él sabía que habían muerto por su locura, por su necedad, porque Dios le había decretado ese juicio. Por eso cuando muere Absalón, cuando le traen la noticia de la muerte de Absalón, usted ve a David llorando, diciendo: Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar tuyo, hijo mío, Absalón? Era, hermano, el remordimiento, el cargo de conciencia, prácticamente David diciendo: es que yo lo maté. Otro más que muere por mi pecado, otro más que muere por mi locura. Entonces se cumple la palabra: sabe pues cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Mire que está estrechamente ligado el faltar el temor de Dios en el corazón con un descarrío. Está estrechamente ligado. Hay una profunda relación entre un descarrío y la falta de temor de Dios. Un creyente se aparta cuando en su corazón, hermano, y yo le digo una cosa: el temor de Dios no se va de una, no, es un proceso. Y es más, antes de que el temor de Dios desaparezca del corazón de un creyente, el Espíritu Santo trató de muchas maneras de despertar el entendimiento de esa persona. Dios trató de estorbarle su pecado. Alguna vez escuché a alguien diciendo: hermano, Dios, ¿por qué no hizo nada para impedir la caída de fulano de tal? No hizo nada. Ay, hermano, por Dios, no diga eso. ¿Cómo se le ocurre? Estudie la palabra para que se dé cuenta usted cuántas veces Dios
trató de evitar las caídas de su pueblo Israel. ¿Cuánto hizo Dios por evitar que Jerusalén fuera destruida? Es lo que nos dice allá en el segundo libro de las Crónicas. Hermano, Dios tenía misericordia de su pueblo, de su habitación, enviaba profetas, enviaba mensajeros, pero ellos rechazaron a todos, hermano, hasta que subió la ira de Jehová y no hubo ya remedio, hermano. Hasta que subió la ira de Jehová. Pero antes de que subiera la ira de Jehová, Dios agotó recursos. Dios trató de evitar esa desgracia. Antes de que un cristiano caiga de la gracia de Dios, hermano, el Espíritu Santo trata de una manera, trata de otra. Algunos, hermanos, nos han dicho: hermano, Dios me mostró en un sueño. Alguien me contaba alguna vez: pastor, en un sueño, yo me vi en un sueño, en un camino, un sendero, y de aquí hacia abajo había un abismo muy profundo, y de aquí hacia arriba había un paisaje hermoso, algo maravilloso. Hermano, casi que ni necesita interpretación ese sueño, hermano. ¿Qué le estaba mostrando el Señor en ese sueño a esa persona? Pues lo que dice la palabra: el camino del entendido, el camino de la vida al entendido es hacia arriba, para escapar del Seol abajo, para escapar del infierno abajo. Es Dios diciéndole, mostrándole al creyente: mira, en este momento tu condición espiritual, tu posición es al borde de un abismo, estás al pie de un abismo. Das un paso más y te vas al abismo. Pero si miras hacia arriba, es que ¿hacia dónde tiene que mirar el cristiano? Hacia arriba, hermano. Es hacia arriba que usted y yo debemos mirar, conscientes todos los días de nuestras debilidades, de que somos polvo, de que en nuestras propias fuerzas usted y yo no podemos agradar a Dios, jamás. Hermano, usted se suelta, usted se puede llamar como se llame, pero si se suelta del Señor, hermano, usted queda valiendo cero, no queda valiendo nada. Y puede haber tenido un pasado glorioso en la vida espiritual. Algunos cometen el error de confiarse de su pasado glorioso. Es que Dios a mí me mostraba, Dios me revelaba, yo profetizaba. Hermano, el cristiano oraba, yo oraba, yo ayunaba, yo vigilaba, yo me congregaba. Todo lo conjuga ya es en pasado. Algunos viven, hermano, pretenden vivir de sus glorias pasadas. Hermano, aquí lo pasado ya. ¿Para qué nos sirve el pasado a usted a mí? Para recordar momentos y experiencias por las que el Señor nos ha permitido pasar. Pero yo no puedo vivir de mi pasado. Le quiero decir algo, hermano. He visto cristianos que en el pasado fueron llenos del Espíritu Santo, danzaron en el Espíritu, hablaron lengua del Espíritu, y hoy están descarriados. ¿Ve? Entonces algunos se confían en eso. Hermano, es que Dios conmigo ha tratado de una manera muy impresionante. Dios me ha dado unas experiencias a mí, pues valórelas. Pero no pretenda vivir de sus experiencias pasadas. Esto hay que vivir el día a día, amado hermano. Al nombre de Cristo. Hay un coro cristiano que dice: ayer ya pasó, yo necesito hoy, hoy. Oró ayer, gloria al Señor, no significa que hoy no deba orar. Ayunó esta semana, gloria a Dios, no significa que ya pueda quedarse 6 meses sin ayunar. Necesitamos buscar a Dios todos los días. Amén. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Es clara la palabra, hermano. Buscad a Jehová y su poder. Todo buen cristiano sabe que necesita el poder de Dios.
No crea que el poder de Dios lo necesitamos solo los pastores o los líderes. No, hermano. Todos necesitamos poder, porque hay enemigos espirituales a los cuales usted y yo debemos vencer. Porque si no, ellos nos vencen a nosotros, ellos nos derrotan a nosotros. Pablo dice: no seas vencido de lo malo, no te dejes dañar del enemigo, no dejes que Satanás llene tu corazón de otras cosas. Nos dice: vence con el bien el mal. El bien y el mal son dos realidades, amado hermano. Usted y yo estamos del lado del bien, estamos del lado de Dios, pero no significa que el mal ya nos ignore a usted y a mí. No, al contrario. En la medida que usted más proponga en su corazón agradar a Dios, el enemigo va a querer dañarlo. Esa es la meta del diablo, que el Señor lo reprenda, hermano. Usted quiere agradar a Dios, el diablo dice: no se lo voy a permitir. Voy a hacer lo posible por desanimarlo. Voy a tratar de cargarlo de pereza para orar, que no quiera orar. Voy a despertar en él, en ella, un deseo intenso por ver televisión, por navegar en internet, por estar mirando a toda hora videos y fotos en Facebook, en Instagram. Y se le pasan horas al cristiano, horas navegando, hermano, y lo cogen algunas olas por ahí fuertes y lo tumban. Por eso usted va, hermano, algún cristiano de pronto abre los ojos: hermano, ya no quiere orar. Antes amaba la oración. Yo le pregunto, hermano, no me responda a mí, respóndale al Señor en su corazón. ¿Usted ama la oración? ¿A usted le agrada orar? ¿O eso se ha convertido en una carga para su vida, amado hermano? Porque alguno es la esposa la que tiene que empujarlo. ¿Ya oró? Ya voy. Sí, espere, ya voy. Hermano, por favor, no caiga en esa condición. Usted es el que va a perder. Usted debe amar la oración. Debemos amar la comunión con Dios. Entonces, cuando yo amo eso, yo procuro, hermano, sacar un tiempo para orar. Y permítame enfatizar en esto que considero que es importante, amado hermano. Un cristiano responsable vigila su vida de oración, la monitorea. Yo le llamo llevar un récord de oración. En lo personal me gusta registrar mi tiempo de oración cada día, y semanalmente saco el promedio. Esta semana mi promedio de oración fue tanto. Entonces yo mismo me cuestiono cuando mi promedio no fue el ideal. Yo mismo me cuestiono y digo: Señor, perdóname, esta semana no debí orar lo que tenía que orar. Pero cuando usted se arrodilla 5 minutos, es más, algunos ni siquiera se arrodillan ahí un ratico. Algunos se arrodillan a deambular en la mente, hermano, a divagar, a pensar. Y se levantan, hermano, con esas rodillas ya que les duelen, pero no de haber orado tanto, no, porque se durmieron ahí. Hay quienes se duermen arrodillados, son tan espirituales que duermen arrodillados, hermano. Entonces no le interesa saber, ¿sería que sí oré al menos 1 hora? No. ¿Usted está orando? Sí, hermano, pero realmente no. Entonces mire que eso ya es un descuido espiritual. Que usted ni siquiera se preocupe por saber cuánto tiempo ora al día. Con todo respeto le digo, es irresponsable de su parte. Porque cuando usted
se preocupa, cada quien tendrá una meta de oración al día. Hemos enseñado que lo mínimo que un cristiano debería orar es una hora, es lo mínimo. 10 minutos de oración, amado hermano, eso no sostiene a nadie. Como si usted me fuera a decir a mí que pretende vivir con una comida al día, pues su organismo, hermano, va a presentar una cantidad de problemas. Rápidamente su cuerpo va a reaccionar de una manera negativa. ¿Por qué? Porque no está recibiendo la cantidad de nutrientes, de calorías suficientes. Va a presentar problemas como desnutrición. Y de ahí, hermanos, de la desnutrición se van a desprender una cantidad de enfermedades. ¿Qué diremos de la desnutrición espiritual? Cuando espiritualmente un creyente está desnutrido. ¿Por qué? Porque no se está alimentando bien. Porque no ora siquiera una hora al día. Vive de oraciones de 10 minutos, de 15 minutos. Y eso que algunas cargadas de sueño. Porque si usted no tiene libertad para orar, hermano, se pone a orar y se apodera de usted una pesadez. Hermano, mire, es un error dejar el tiempo de oración para lo último del día. Es un error. Usted se levanta, hace una cosa, hace la otra, va al trabajo, va a una parte, va a la otra. De pronto por allá a las 10:30 de la noche, uy, verdad que no he orado, voy a orar. Ya no. Si usted lo ha vivido, sabe, hermano, ya el organismo está agotado. Es un error. Lo ideal es más bien levantarse temprano en la madrugada. Y orar. El Señor Jesucristo oraba en las madrugadas. Dice la palabra que Él se levantaba muy temprano, hermano, siendo aún de noche, aún oscuro. Y se iba por allá. Él no se quedaba como hacen algunos disque orando en la cama. Hermano, esa oración en la cama. ¿Ah? Y algunos son disque arropados y todo. Hermano, yo oro aquí en la cama. ¿Cómo será eso, hermano, por Dios? ¿Ah? No, uno tiene que levantarse, hermano, de la cama. Hay que salir de la cama. Si todavía siente somnolencia, pues hermano, échese un baño con agua fría. Eso lo acaba de despertar. Y entonces va a orar con libertad. ¿Cuál es el error que a veces se comete? Dejar la oración por si me queda tiempo, hermano, por si puedo. Y claro, Dios le está redarguyendo, el Espíritu Santo, hermano, le vienen pensamientos. ¿No has orado hoy? No has orado. No, pero hermano, no, yo sé que aunque no estoy orando, algunos dicen, aunque no estoy orando mucho, pero yo estoy bien. Se está engañando a sí mismo, hermano. No va a estar bien. Así como el organismo, hermano, y permítame enfatizar en esa analogía, así como el organismo, el cuerpo humano no va a estar bien con una sola comida al día. Usted y yo sin oración, espiritualmente hablando, no vamos a estar bien, jamás. Esa es una mentira del diablo, que el Señor lo reprenda, hermano. Usted se estaría engañando a sí mismo al decir que aunque no ora lo suficiente, pero que está bien, no va a estar bien, amado hermano. La desnutrición espiritual le va a tomar ventaja, y es por eso que muchos terminan, hermano, cayendo de la gracia de Dios, porque terminaron confiando en su propia prudencia. Lo que nos dice el texto es: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Entonces el cristiano responsable sabe, si yo no oro, eso no me va a beneficiar. Yo puedo llegar a caer de la gracia de Dios. Yo puedo caer en un descuido que me lleve a fallarle al Señor. Entonces, Señor, ayúdame y saca tiempo suficiente para orar. Hermano, usted ora y se va, y hermano, vive fortalecido, vive bien. Las cosas con el Señor están bien. Y entonces, como cantamos por ahí un himno a veces, todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Como usted es un cristiano responsable, saca tiempo suficiente para orar, pues las cosas con el Señor van bien, hermano. Usted está tranquilo. Y vienen dificultades, vienen luchas, vienen ataques de las tinieblas, pero usted está en una condición espiritual óptima. Puede soportar, hermano, puede resistir el ataque de las tinieblas. Es lo que dice el Señor Jesucristo, hermano. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace y las pone por obra. Y mire que una de las cosas en que el Señor Jesucristo enfatizó es, hermano, la importancia de la oración. ¿Recuerda la enseñanza que Él nos da a través de la historia del juez injusto y la viuda? Le dijo también otra parábola acerca de la necesidad, oígase bien, acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad. Orar es una necesidad. Orar no es algo que se haga por distracción. Hermano, si quiere ore, hermano, cuando pueda ore. No, la Biblia no me enseña eso. Y entonces trae la historia al Señor de una mujer viuda que vivía en un pueblo donde había un único juez, y era un juez injusto que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Y esta viuda tenía un problema de carácter legal, y el que debía resolverle ese problema era ese juez. Y ella venía todos los días: Señor juez, hazme justicia de mi adversario, tengo un problema quizá con un vecino, hazme justicia. El juez decía: no me interesa su problema. Tal vez le decía: después, venga después. Pero esta señora, hermano, era persistente y todos los días iba, hermano. Todos los días, Señor, le repetía las mismas palabras: hazme justicia de mi adversario. Hasta que dice el Señor: oíd pues lo que dijo el juez injusto. Le colmó la paciencia a esta señora. Y el juez dijo: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, pero como es que esta señora me está escolmando la paciencia, ya se ha vuelto molesta esta situación para mí, le voy a resolver su problema, le voy a hacer justicia. Y dice el Señor Jesucristo: oíd lo que dijo el juez injusto. Si eso hizo ese hombre que era un juez injusto, no hará justicia a vuestro Padre Celestial a los que claman a Él día y noche. ¿No les hará justicia? A veces el creyente, hermano, se limita a lamentarse de sus problemas, de sus luchas, de sus tribulaciones, hermano. Y quéjese, pero no ante Dios, ante los hombres. No habla sino de sus calamidades, de sus tristezas, de sus problemas. ¿Por qué no clama a Dios? Si la Biblia dice que Dios hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, al nombre de Cristo. Aleluya. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La propia prudencia es sinónimo de autoconfianza. Es confiar demasiado en nosotros mismos, en sus habilidades, en sus recursos, en sus conocimientos. Y mire, amado hermano, que la misma
vida nos da lecciones. ¿Cuántas veces ha ocurrido que en una cirugía que le están practicando a una persona, hermano, normalmente una cirugía no la practica un médico en solitario, hay todo un equipo ahí, hermano, hay instrumentistas, anestesiólogos, una cantidad de hermanos cirujanos? ¿Y cuántas veces le han dejado objetos adentro a la persona? Tijeras, bisturíes, algodones. ¿Por qué? Porque yo a veces, hermano, ya se vuelve tan habitual para ellos practicar cirugías que a veces como que lo hacen con los ojos cerrados y dice: listo, ya todo está bien, cierre. Le dicen a la persona encargada de remendar, literalmente, porque es lo que hacen, remendar. Cierre, ya. Un médico responsable pues se toma el trabajo de revisar que no haya quedado algún objeto, así sea un pequeño pedazo de algodón o de gasa, porque eso va a generar problemas, hermano. Pero que le hayan dejado hasta tijeras a un paciente, hermano, dentro de su cuerpo, eso habla de un descuido impresionante. ¿Y de qué habla eso? De un exceso de confianza en el médico que operó. ¿Cuántos accidentes de tránsito se han producido por el exceso de confianza que se tenía el conductor? Por eso hay algunos que cogen curvas a 100, hermanos. No, es que yo, hermano, cualquier cosita, cualquier desnivel en la carretera, hermano, a esa velocidad desestabiliza un vehículo. Pero es el exceso de confianza, que a veces ni siquiera toca un poco el freno, no, eso va esa toda, porque él se tiene mucha confianza y entonces se está apoyando en su propia prudencia. Y el consejo bíblico es: fíate de Jehová de todo tu corazón. Por más que usted sepa hacer algo, hermano, pídale todos los días al Señor: Señor, ayúdame a hacer bien mi trabajo. Va a conducir: Señor, guárdame de ir a tener un accidente, guárdame de ir a cometer errores. No estamos exentos de, todos los que somos conductores hemos cometido errores, hermano. Y hemos cometido unos errores que a veces uno dice: uy, Dios mío, gracias, Señor, me guardaste. La misericordia de Dios. Entonces mire qué importante encomendarnos al Señor para lo que vayamos a hacer. Amén. Usted es panadero, pues encomiéndese al Señor para hacer sus panes, hermano. Por más que sepa, no deje de decirle: Señor, dame sabiduría para preparar bien mis panes, que me queden deliciosos, que a la gente les guste, Señor. Porque si a la gente le gustan los panes que usted hace, pues van a volver por panes. Al nombre de Cristo. Normalmente si usted va a una panadería y le venden un pan bien maluco, usted no vuelve allá. Mire, para caminar usted y yo tenemos que mantener los ojos bien abiertos. Cuando algún descuido por ahí, vienen las caídas. ¿Por qué? Porque se confió demasiado. Entonces, lo que la Biblia nos dice es: para todo, independientemente de su nivel de experiencia, de su bagaje, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. La autoconfianza es el convencimiento íntimo de que uno es capaz de realizar con éxito una determinada tarea o misión, o bien elegir la mejor alternativa cuando se presenta un problema. Es cuando la gente dice: tranquilo, tranquilo, eso yo sé cómo se hace. Y cuántas veces, hermano, hemos cometido unos errores. Les cuento una anécdota, hermano. Cuando era un muchacho de 17 años, me tenía confianza con el inglés. Me gustaba el inglés. Hermano, hizo el profesor un examen de inglés, hermano, y él, hermano, dictó 5 preguntas. Y yo inmediatamente, hermano, escribí las respuestas que yo creí que eran correctas.
Cuando el profesor, entregué el examen inmediatamente, y también fue el primero que calificó. Uno saqué, hermano, en el examen. Yo, Dios mío, ¿qué me pasó? Claro, voy a revisar y fue que me confié demasiado, hermano. Yo creía que, hermano, creía que lo sabía todo, y resulta que las preguntas para los estudiantes hay que leerlas y volverlas a leer, y ojalá volverlas a leer antes de responder. Pero cuando uno comete ese error, porque es que ¿quién no ha cometido errores, amado hermano? Usted dice esto, eso llega, hermano, y ya, tenga. Qué sorpresa nos hemos llevado, amado hermano. Comete uno errores, toma malas decisiones. ¿Por qué? Porque yo estaba seguro de que, hermano, yo sabía cómo se hacía eso. Exceso de confianza. Quienes asumen esa postura claramente están ignorando que el ser humano por naturaleza es imperfecto y que tiene la tendencia a equivocarse con mucha frecuencia. Aleluya. Pero cuando aprendemos a confiar en Dios y permitimos que Él dirija nuestros pasos, nuestros pensamientos, pues entonces, hermanos, vamos seguros. Dios nos guarda de cometer errores, de tomar malas decisiones. Vaya por favor al libro del profeta Isaías, capítulo 26, al nombre de Cristo. Gloria al Señor. Isaías capítulo 26, leamos los versículos 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Mira, amado hermano, tú guardarás en completa paz, ¿a quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es una promesa, amado hermano. Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en Él. Por eso la importancia, amado hermano, de que usted y yo aprendamos a meditar en la palabra. Porque una cosa es leer la Biblia, otra cosa es meditar en ella. Usted va por decir algo en el bus, en el metro, en cualquier medio de transporte, está en su trabajo y usted puede estar meditando en la palabra. Usted puede estar orando en su mente. En lugar de permitir que pensamientos perversos, corrompidos estén ahí fluyendo por su mente, pues medite en la palabra. Amén. Recuerde lo que le dijo Dios a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo. Hermano, mire el poder que tiene la palabra de Dios. Meditar en la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar en la palabra. Traer pasajes de la Biblia a la mente, recitarlos en la mente, repetirlos en la mente. Hermano, es un ejercicio espiritual maravilloso. Requiere aprender, por supuesto, un pasaje para luego empezar a recitarlo mentalmente. Entonces usted va en su medio de transporte o está en su lugar de trabajo, en su casa, etcétera, y usted puede meditar en la palabra. Y el Espíritu Santo le trae pasajes a la mente y usted medita en ellos.
y viene algún pensamiento, algún dardo de fuego del enemigo, y entonces usted lo apaga con la palabra. El diablo le puede traer a usted un mal pensamiento, pero usted inmediatamente ponerse a meditar en la palabra. Pero como algunos andan desprovistos de palabra, no hay palabra de Dios en sus corazones, pues hermano, viene un pensamiento y ¿qué les toca, hermano? Permitir que el enemigo procese ese pensamiento en su mente. Hay creyentes, hermano, que han permitido que Satanás haga de su mente un taller donde elabora él una cantidad de pensamientos perversos. ¿Por qué? Porque ese creyente mantiene su mente desprovista de la palabra de Dios. Él no nutre su vida con la palabra. Él no se preocupa por aprender un versículo de la Biblia, un pasaje de la Biblia. Mire lo que nos dice acá: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Qué bueno, amado hermano, que la mayoría de nuestros pensamientos del día giraran en torno a lo que dice la palabra de Dios, no en torno a basuras, hermano, que el enemigo pretende traer a la mente del cristiano. Mire, hermano, esa es una de las estrategias del diablo: llenar la mente del cristiano de basura. Pensamientos de derrota, pensamientos de fracaso, pensamientos de incredulidad, pensamientos de inmoralidad. Y algunos, en lugar de meditar en la palabra, están procesando, hermano, malos pensamientos. ¿Cómo va a crecer un creyente así en la vida espiritual? ¿Cómo va a agradar a Dios? Si en lugar de estar perseverando en las cosas de Dios, aún en su mente, cuando Pablo dice orad sin cesar, él no pretende que usted y yo vivamos las 24 horas del día arrodillados. No podemos. Tenemos muchas otras cosas que hacer. No es lo que pretende Pablo. Lo que Pablo nos está diciendo es: ore en su mente. Eso sí podemos hacer, hermano. Donde quiera que estemos, usted y yo podemos orar. A mí me llama la atención: Nehemías estuvo orando y ayunando 4 meses para que Dios le diera gracia delante del rey. Y esa mañana que dice Nehemías: un día en la mañana me presenté delante del rey para servir. Él vino delante de él, y como yo no había estado nunca antes triste delante del rey, él lo notó y me dijo: ¿por qué está triste tu corazón? ¿Por qué está así tu rostro? No es otra cosa que quebranto de corazón. Entonces dice Nehemías: temí en gran manera. ¿Por qué dice temí en gran manera? Porque eso le podía costar la vida. Hermano, delante de un rey de Persia, un sirviente no podía presentarse triste. Siempre debían estar alegres, de buen semblante. Entonces Nehemías le responde: ¿cómo no estará triste mi rostro? Si la ciudad, casa de los padres, casa de los sepulcros de mis padres, está destruida, sus muros están derribados y sus puertas están quemadas al fuego. Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Y me llama la atención que Nehemías dice: entonces oré a Jehová. En ese momento Nehemías, mire hermano, él no le dijo: rey, deme unos días para orar. Ya él había orado, pero en ese momento Nehemías lo que le dijo a Dios fue: Señor, dame las palabras en este momento. Pon en mi labio la palabra que yo deba decirle al rey. Oré a Jehová y le dije: permíteme ir a Jerusalén, a la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Cuánto tiempo necesitas? No registra el tiempo el libro, pero dice: y agradó al rey cuando le dije en cuánto tiempo regresaría, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Sí, hermano, que cuando usted anda en paz con Dios, cuando usted procura hacer lo bueno delante del Señor,
Dios se va a agradar de su vida, Dios lo va a bendecir, Dios le va a abrir puertas, Él le va a dar gracia delante del que tenga que darle gracia, amado hermano. Al nombre de Cristo. Ese es el Dios en el que usted y yo hemos creído. Pero la Biblia nos dice, hermano, acerca de la importancia de confiar en Él de todo corazón. No apoyarnos en nuestra propia prudencia, porque siempre vamos a cometer el error de equivocarnos. El otro error, ya para terminar, es, hermano, que hay quienes a veces buscan ayuda cuando tienen un problema, una dificultad, en otras fuentes y no acuden a Dios. Y se meten en problemas porque eso desagrada al Señor, amado hermano. Vaya al segundo libro de los Reyes, por favor. Aleluya. Segundo libro de los Reyes, capítulo 1. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías, que era el rey de Israel, cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal Zebub, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Hermano, Dios le decretó juicio a Ocosías, porque en lugar de consultar a Dios, Ocosías, si usted estudia el pasaje completo, conocía a Elías, sabía quién era el profeta. Pudo haber mandado llamar al profeta y decirle: Elías, por favor, ora por mí, ruega a Dios por mí, no sé si vaya a sobrevivir de este accidente. Prefirió ir a consultar a un dios pagano. Baal Zebub era en la mitología cananea el dios de las moscas, porque los paganos, hermano, hasta las moscas, hermano, tienen Dios para ellos, hermano. Usted se mete un poco en la mitología hindú, hermano, y hay dioses de todos los tamaños, hermano, de todos los colores. En la mitología cananea había una cantidad de dioses. Sus nombres se desprendían de Baal. Baal era, según ellos, el Zeus de los griegos. Y entonces Ocosías, en lugar de consultar a Dios, más bien envió a consultar a un dios pagano, y eso indignó al Señor, hermano, y le decretó juicio y le dijo: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Hermano, el buen cristiano sabe que su confianza no puede descansar en sus propias fuerzas, porque eso es apoyarse en su propia prudencia. Por más joven que usted esté, por más vigoroso que esté, hermano, confíese más bien del Señor. Pídale a Dios todos los días: Señor, ayúdame, Señor, guárdame. Hay quienes dicen: hermano, a mí así, yo puedo estar en un lugar y haber 3 mujeres ahí desnudas y eso a mí no me mueve. Eso es confiarse en su propia prudencia. Eso es apoyarse en su propia prudencia.
Y es hablar neciamente también. ¿Para qué habla así? ¿Por qué un hijo de Dios tiene que hablar en esos términos? ¿Y qué hace usted en un lugar con 3 mujeres desnudas? ¿Qué hacía por allá? ¿Por qué tendría que estar un cristiano en un escenario de esos? Para nada, hermano. Si lo que me dice la Biblia es huir de la tentación, huye de la tentación, huye de las pasiones juveniles, huye de ellas, no las enfrentes. La Biblia no me dice enfrente la tentación. Enciérrese solo con una mujer que no sea su esposa y deje que ella se desnude y a ver hasta dónde es capaz usted de aguantar. La Biblia no me enseña eso, amado hermano. La Biblia me dice es huya, huya. Huye de las pasiones juveniles, huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica, el que adultera contra su propio cuerpo peca. Y recuerden, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces el buen cristiano, en lugar de estar disque de valiente enfrentando tentaciones, Dios no nos mandó a eso. Dios nos mandó es a huir. Cada que usted sienta por ahí algo peligroso, huya. Acuérdese de José. José huyó. Amén. José huyó. José no quedó esperando a ver si la señora esta de Potifar se quitaba la ropa. No, cuando ella le arrancó el manto, hermano, él salió corriendo. Él inmediatamente percibió el peligro y salió huyendo. La señora diría, ese parece un gay, que haya dicho lo que quiera, pero José honró a Dios y luego Dios honró a José. La Biblia no lo registra, pero yo sí lo puedo intuir, amado hermano. Cuando Faraón dio la orden de que todo el pueblo egipcio doblara su rodilla delante de José, porque lo había acabado de nombrar el segundo hombre de Egipto, el primer ministro de Egipto. Yo no me quiero imaginar a la mujer de Potifar, allá doblando su rodilla de mala gana y mirando a ese muchacho y diciendo: este fue el que yo quise hacer caer y no pude. Eso pasó, amado hermano. A ella le tocó verlo. ¿Usted se imagina si José hubiera caído ahí de la gracia de Dios? ¿Qué autoridad moral hubiera tenido él para mirar a esa mujer a los ojos después? Que Dios nos guarde, amados hermanos. Pero mire que hay ejemplos bíblicos, hermano. José huyó y Dios lo honró. David no huyó y Dios lo castigó. Que Dios nos guarde, amados hermanos. Pero ¿de qué depende eso? De tener en cuenta el consejo de la palabra. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Porque usted y yo a veces tratamos como de salirnos del camino y Dios nos endereza el camino, hermano. Al nombre de Cristo. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No te metas en el mal, no te enredes con el mal. Apártate del mal. Pero, amado hermano, quienes se apoyan en su propia prudencia, triste y dolorosamente hay que decirles, van a terminar en el fracaso. Máxime si son personas conocedoras de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a mantener siempre en nuestros corazones fresco el consejo de su bendita palabra. Póngase de pie, amado hermano. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabo, mi Señor. Te doy mil gracias por este consejo de tu palabra que has puesto en mis labios. Señor, gracias, porque tú eres bueno, porque tú no quieres el mal para ninguno de tus hijos, y por eso nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Por eso continuamente a través de tu palabra nos exhortas, nos aconsejas, nos consuelas, nos fortaleces. Padre, ayúdanos
a ser conscientes de que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Ayúdanos a ser conscientes cada día de nuestras debilidades, de que somos humanos, de que somos polvo, y que por tanto, Señor, lo mejor para cada uno de nosotros, tus hijos, es fortalecernos en ti, es buscar tu rostro con diligencia, es confiar en ti de todo corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Glorifica tu palabra en cada vida, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Tomen asiento un segundo, hermanos.